¿Por qué tiene España una monarquía en el momento actual? ¿Qué sentido tiene la monarquía en España? ¿Por qué en España tenemos reyes y reinas y príncipes y princesas en vez de presidentes como en los países de América y en muchos países de Europa? Atentos a quienes penséis que ya conocéis la respuesta. Seguramente os llevaréis una sorpresa si seguís con atención este vídeo. Hola a todos y bienvenidos a mi canal Criterio Ético. Tengo que empezar este vídeo con un breve repaso histórico, porque estos vídeos de YouTube los ven no únicamente en España los españoles, sino personas que hablan español en muchos otros países y que no necesariamente están familiarizadas con la historia de España. Y por ello mismo tengo que hacer una advertencia a los españoles que veáis este vídeo. Voy a hacer algunas aclaraciones y dar algunas explicaciones que os pueden parecer innecesarias, pero las personas que ven este vídeo desde otros países no tienen por qué estar familiarizados o tan familiarizados con la historia de España como nosotros lo estamos. Así que ya de antemano pido disculpas. España ha sido una monarquía desde sus comienzos como nación unificada. Pensad en los reyes católicos, Isabel y Fernando, que unen Castilla y Aragón, en su nieto Carlos, que heredará las coronas de Castilla y Aragón y sus posesiones, además de grandes territorios en el norte de Europa, lo que ahora es Holanda, Bélgica, Luxemburgo, partes del norte de Francia y del oeste de Francia, partes de centro de Europa, el norte de Italia, que pertenecía a la corona de Aragón, y el sur de Italia y Cerdeña. Tan solo los estados del centro de Italia quedan en manos del Papa, de los papas. Además de eso, Carlos va a heredar también los territorios que se están conquistando en América en ese momento. Con Carlos se inicia la dinastía de los Habsburgo. Carlos es el nieto de Isabel y Fernando. Y con él se inicia, como digo, la dinastía de los Habsburgo, también conocida como la dinastía de los Austria. Esta dinastía reinará en España hasta el siglo XVIII. En 1700 será una nueva dinastía la que se instaure en el trono español. La dinastía de los Austria, los Habsburgo, su último descendiente, no tiene herederos, el trono queda vacío, por tanto, y entonces se produce, curiosamente, una guerra española, una guerra que atañe a los españoles, pero que tiene lugar mayormente en otros países de Europa. Las batallas de esa guerra se producen en otros países de Europa. Es la guerra de sucesión española. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque las grandes potencias europeas estaban compitiendo por poner a su pretendiente, a sus príncipes, por así decir, en el trono español, en ese trono que había quedado vacío, para así ejercer influencia sobre España y su imperio en Europa y en América en aquel momento. En esa guerra participan el Reino Unido, Francia, Austria, las grandes potencias. Al final es Francia la que gana, la que logra imponer a su pretendiente al trono español, pero eso viene con una serie de concesiones a Gran Bretaña. Es una guerra que se resuelve al final con una negociación, con un tratado, y España tiene que ceder, por ejemplo, Gibraltar. No se sabe muy bien si de modo temporal o permanente, es algo que aún se debate, porque no queda claro en el Tratado de Utrecht, que fue el tratado, que digo, de paz, y además la isla de Menorca, que después España recuperará. En fin, hay una serie de concesiones ahí que tiene que hacer España. Pero se instaura la dinastía de los Borbones, la familia de Bourbon, una familia noble de la realeza francesa, es la que se instaura en el trono de España en ese momento y es la que continúa reinando hoy día también. Hay dos breves periodos republicanos en España. Uno tiene lugar en 1873, después de que la reina Isabel II, de la dinastía de Borbón, claro, se viera obligada a abdicar tras una blanda revolución que hubo por una serie de motivos en los que no voy a entrar aquí, no quiero convertir esto en un vídeo de historia. Cuando ella abdica, se llama a un noble italiano de la familia de Saboya a que ocupe el trono de España, Amadeo de Saboya. Este rey de una dinastía italiana no dura ni 2 años en el trono, abdica y entonces se proclama una república. Esta república fracasa, dura apenas 10 meses
y a continuación lo que tiene lugar es una restauración de la monarquía. El hijo de Isabel II, de esta reina que había abdicado, se convierte en el nuevo monarca, es proclamado el nuevo monarca de España, es Alfonso XII. Alfonso XII muere muy joven, con 27 años de edad, y entonces su esposa, María Cristina de Habsburgo, se convierte en la reina regente, que reina en nombre del hijo que había tenido con Alfonso XII, que es todavía un bebé, no puede ser proclamado rey, y en tanto este bebé crece y alcanza la edad necesaria para ser proclamado rey, ella se convierte en reina regente. Esto es una figura habitual en todas las monarquías. Realmente reina regente, para todos los efectos quiere decir reina, pero formalmente reinaba en nombre del rey. Veremos por qué esto es significativo más adelante también, este título de regente. Antes de seguir con el contenido del vídeo, quiero recomendarte una herramienta que te puede resultar muy útil si estás en proceso de decidir qué carrera quieres estudiar, qué estudios quieres llevar a cabo, tú o cualquier amigo que conozcas. Se trata de la web orientadoreducativo.es. Es una web diseñada para ayudarte a encontrar la carrera que mejor se adapta a ti. Puedes además realizar su test inteligente y descubrir qué opciones encajan con tus intereses y habilidades. Además encontrarás información detallada sobre grados, salidas profesionales y mucho más. No dejes tu futuro al azar. Visítala hoy mismo, orientadoreducativo.es, y da el primer paso hacia tu mejor decisión. Apúntate a la newsletter para obtener el código de descuento. Te dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. Después reina ya finalmente Alfonso XIII, y Alfonso XIII en 1931 se ve obligado a abandonar en España cuando se proclama, por unos medios más violentos y revolucionarios, la Segunda República, una república que dura 5 años. Durante esos 5 años se producen muchos desmanes, muchos desórdenes, mucha violencia, muchos ataques a instituciones tradicionales como la Iglesia, y todo ello desemboca en una sublevación militar liderada por el general Franco, y con ello una guerra civil, una cruenta guerra civil muy internacionalizada en la que participan muchas tropas de otros países, que dura 3 años, de 1936 a 1939, y que gana el general Franco. En 1947 Franco celebra un referéndum en el que propone a los españoles la restauración de la monarquía. Gana este referéndum, con lo cual España pasa a convertirse constitucionalmente en una monarquía, otra vez, a continuar la tradición monárquica. Pero ocurre algo peculiar. El trono le correspondería ocuparlo entonces al hijo de Alfonso XIII, el último rey, el que tuvo que abandonar España al proclamarse la República en 1931. Alfonso XIII murió en 1941. Recordad que el referéndum este tiene lugar en 1947. Por tanto, le correspondería al hijo de Alfonso XIII, el príncipe Juan, ocupar la corona española. Pero Franco y Juan no tenían una buena relación. El príncipe Juan era liberal, quería ser el rey de todos los españoles y con ello restaurar una monarquía liberal con partidos políticos, precisamente lo que Franco no quería, porque Franco pensaba que ese tipo de democracia liberal con partidos políticos es lo que había conducido al desastre de la guerra civil. Por tanto, de hecho, Franco se convierte en regente. No se denomina regente, constitucionalmente no se proclama regente, pero básicamente él ocupa la jefatura del Estado porque piensa que el que debería ocuparla en nombre como rey, a título de rey, el príncipe Juan, no es competente para reinar. Recordad, cuando un heredero no es competente, por la razón que sea, porque era un niño, como en el caso de Alfonso XII, que su esposa María Cristina se convierte en la reina regente, o por cualquier otro motivo se considera que no es competente, se nombra un regente. Franco actúa como regente hasta 1975, en que muere. A la muerte de Franco es proclamado rey de España el hijo del príncipe Juan. Ya había preparado Franco a Juan Carlos como príncipe heredero para que fuera proclamado rey a su muerte. El príncipe Juan finalmente cede sus derechos sucesorios a su hijo Juan Carlos,
con lo cual se produce una sucesión en la monarquía de acuerdo a las leyes hereditarias de la corona. No hay una ruptura, por así decir. Juan Carlos será rey de España hasta el año 2014, en que él voluntariamente abdica en su hijo, el sucesor, el príncipe Felipe. El príncipe Felipe es actualmente el rey de España, el rey Felipe VI. Don Felipe VI es el rey de España. Su esposa, la reina Leticia, lleva el título de reina de un modo honorífico, es la reina consorte. Lo mismo que con Juan Carlos, su esposa, la reina Doña Sofía, pero son títulos honoríficos, son reinas consortes. Hasta aquí la historia monárquica de España. Pero ahora la pregunta es, ¿qué sentido tiene una monarquía en el tiempo actual en que vivimos? Si lo pensamos fríamente, una monarquía no es más que una presidencia hereditaria. Es como si un presidente hoy día dijera, quiero ser presidente para el resto de mi vida y además quiero que mis hijos también sean presidentes. Sería algo inaceptable. Y sin embargo, esencialmente eso es la monarquía. La justificación en España, hay una justificación política para la existencia de la monarquía y es lo que se denomina la transición que hubo del régimen de Franco a la democracia que España tiene en el momento actual. Cuando se diseñó una nueva constitución, cuando se redactó esta nueva constitución y se propuso a referéndum en España en 1978, se incluyó a la monarquía en cierta manera como un vínculo con el régimen de Franco, porque las Fuerzas Armadas, que eran muy leales al régimen de Franco, no habrían aceptado una ruptura, es decir, con Franco se había restablecido la monarquía y por tanto, si al menos ese vínculo se respetaba, el restablecimiento de la monarquía en la persona de Juan Carlos, las Fuerzas Armadas respetarían la evolución que tuviera el sistema político. Es decir, fue el respeto de la monarquía por parte de la izquierda tradicionalmente republicana y de la derecha. Ahí hubo una especie de consenso y la monarquía representaba ese consenso. Esa es la explicación política. Pero esa explicación no nos vale hoy, porque realmente en aquel momento se intentaba ante todo poner de manifiesto que la monarquía representaba el respeto a lo conseguido por Franco, el respeto a lo decidido por Franco. Hoy día eso si acaso se intenta esconder, tapar, dejar de lado y apartar de la monarquía española cualquier vinculación que pueda tener en el pasado con el régimen de Franco. Entonces eso nos deja al desnudo, podríamos decir, con una presidencia hereditaria. ¿Qué sentido tiene eso? Racionalmente ninguno. En la racionalidad moderna, en que todo es científico, digamos, no tiene ningún sentido. Y sin embargo, la monarquía cuenta con un gran apego por parte de los españoles, y en el caso de los países que también la tienen, como Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, Noruega, Suecia, también sienten gran apego a sus monarcas. Qué extraño, ¿verdad? Que en un mundo científico, países avanzados, racionales, como son España o el Reino Unido o Dinamarca, o Bélgica, mantengan ese apego a lo que es esencialmente una presidencia hereditaria, que hoy sería inaceptable si se planteara como tal. Bien, yo pienso que lo que realmente explica eso es un apego no racional, incluso ese apego no racional, digamos, que incluso yo denominaría contrarracional, es algo mucho más difícil de explicar, algo que supera la racionalidad, algo que es emocional, esencialmente emocional, o en términos postmodernos diríamos postracional.
Ya no se instauran monarquías, empecemos por ahí. Las monarquías, el origen de las monarquías tienen que perderse en el pasado remoto. Eso es parte de su aureola. Eso es un punto importante. Hoy día en ningún país se instaura una monarquía. No tendría sentido. Una monarquía tiene que venir del pasado, perderse un poco en la imaginación, en la historia, en los castillos y palacios del pasado. Si no, no tiene sentido. Ese origen mítico, adornado de todo tipo de fantasías, es parte esencial de la narrativa monárquica, de su sentido. Toda la parafernalia monárquica, las coronas, los cetros, los palacios, no son accesorios, no son algo marginal, es algo esencial a la supervivencia de la monarquía. Hay un refrán en español que dice que no hace el hábito al monje, el hábito no hace al monje. En el caso de la monarquía es todo lo contrario, el hábito hace al monje. Si a la monarquía la desnudamos de toda esa magia de palacios, de coronas, de cetros, a esa aureola, se nos queda, el esqueleto es un presidente hereditario que no tiene ningún sentido. Y hay todo un mundo de diferencia entre dirigirse a alguien con pública y oficialmente como Vuestra Majestad o Señor Presidente. En las palabras va todo un mundo de diferencia. Es un universo de fantasía lo que rodea a la monarquía y lo que produce ese apego sentimental, esas sensaciones semiconscientes, esas palabras e imágenes que nos transportan de algún modo a un mundo de fantasía de la infancia. La fantasía esta también la proyectamos en nuestro vocabulario, en nuestras expresiones. Cuando decimos, por ejemplo, una niña que parece una princesa o un niño que es el rey de la casa. Imaginaos lo que sería decirle al niño, este es el presidente de la casa. O una niña que está muy, muy bonita. Pareces la hija del presidente. No, decimos, pareces una princesa. Este es el rey de la casa. Es todo un mundo de fantasía. Disneylandia está lleno de princesas y de palacios y de castillos. Podríamos eliminar Disneylandia, pero ¿querríamos eliminarlo? También se puede decir que los niños que viven en repúblicas también usan ese lenguaje de reyes y princesas. Por tanto, no hay que tener una monarquía para seguir hablando de reyes y de princesas y decirle a una niña que es la princesa o el rey. Bueno, la diferencia es que en los países en que tenemos monarquías tenemos el juguete real, no una imitación, por así decir. La monarquía, por tanto, tiene un aspecto estético que es fundamental para su justificación. Alguien dirá que estoy diciendo que la monarquía es un adorno, que la monarquía es un puro ornamento. Y en cierto sentido tiene razón, eso es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que el valor fundamental de la monarquía en nuestros días es estético. Y como todo lo estético, como todo lo que es arte, nos capta no racionalmente, nos cautiva emocionalmente. Queremos ver ahí ese símbolo de poder absoluto venido de Dios, porque la monarquía tiene su justificación originariamente, en la gracia de Dios. En las monedas y billetes británicos aún se dice, o se decía, por ejemplo, las últimas que yo vi, cuando aún la reina Isabel de Inglaterra era la monarca, ponía Elisabetta II, GD, Gratia Dei, Regina, reina por la gracia de Dios. No porque nadie la ha nombrado en un referéndum, en una votación, en una constitución, sino por la gracia de Dios. Pues bien, esa aureola de magia, de divinidad que rodea a la monarquía, incluso cuando ya no lo es oficialmente por la gracia de Dios,
la Constitución española no reconoce a la monarquía por la gracia de Dios, sino por un referéndum. Y digamos que quitarle esa justificación formal es un fallo a mi modo de ver, porque se crea o no se crea en Dios, la monarquía tiene esa justificación, de lo contrario no tiene un sentido racional. Tiene que tener esa justificación, aunque sea incluso puramente estética. Es como un cuadro, como un bello cuadro, como un bello edificio. Es algo del pasado, es una tradición, es parte de un patrimonio histórico, como son castillos, palacios, pinturas, esculturas. La institución monárquica en España y en aquellos países en los que existe todavía en Europa es parte de un patrimonio cultural e histórico. Y al igual que hacemos con otras cosas que pertenecen a ese patrimonio cultural histórico, los castillos, los palacios, las catedrales, no los destruimos, no los marginamos, sino que los cuidamos, son algo bello, algo bonito, algo a cuidar. Por supuesto, la izquierda que vive aún, esa parte de la izquierda que vive aún sumida en los planteamientos de mediados del siglo XX, cuando ahí lo progresista era quitar esas instituciones anacrónicas, obsoletas, que eran las monarquías, e instaurar repúblicas, quienes aún viven sumidos en ese tipo de planteamientos, este argumento que estoy dando les sonará a chino, inaceptable. Pero hoy estamos en una realidad ya postmoderna, donde ese aspecto de la modernidad, ese aspecto racional, científico, matemático en todo, está en cierto modo superado. Y hoy día las emociones, la estética, cuenta mucho más. La monarquía hoy día no es una amenaza a la democracia, no es una amenaza a nada, digamos, de lo que valoramos en nuestro sistema monárquico, en nuestro sistema, democrático. Por tanto, su único sentido, su única justificación es estética. Y la monarquía, por tanto, debería cuidar ese aspecto estético, ese aspecto, esa aureola estética que la rodea. Si una monarquía se hace excesivamente republicana en sus formas, pierde esa aureola y corre el peligro de que se quede convertida a los ojos de todos en una mera presidencia hereditaria y por tanto carente de sentido racional y, lo que es peor, ya carente de sentido estético. Me encantaría conocer vuestros comentarios, dejadlos. Si os ha parecido de interés, estéis de acuerdo o no estéis de acuerdo con el argumento, pero si os ha parecido de interés este vídeo, dadle al like y os sugiero que os suscribáis al canal para que os sigan llegando las alertas de otros vídeos de criterio ético. Hasta pronto.